Bueno, muy buenos días. Vamos a entrar a la clase 11, ¿verdad? La clase 11 tiene que ver con el diseño e implantación de curvas. Como hemos visto hasta ahora, ¿verdad? El desarrollo de aplicaciones de computación gráfica para la construcción de objetos tridimensionales lo hemos hecho a partir de figuras básicas, ¿verdad? Geometría básica, con polígonos, en este caso triángulos, a lo sumo podríamos utilizar un pentágono, un hexágono, etc. De tal manera que esos polígonos nos permitiesen generar la superficie del objeto tridimensional. Esa forma de representar objetos tridimensionales usando polígonos es posible realizarlo, pero nos hemos dado cuenta de que hay veces que tenemos objetos muy irregulares, y entonces construir esos objetos con estos polígonos nos da imperfecciones, ¿verdad? Entonces es preferible hacer una aproximación del objeto por medio de superficies, de spline, superficies de Bézier, etc. Pero para poder ver o entender las superficies de Bézier o las superficies de spline, pues entonces tenemos que ver las curvas, ¿verdad? O sea, quiere decir que una superficie está conformada por múltiples curvas. Es como si nosotros estuviéramos pensando en cómo se construye una sábana. Una sábana se construye a partir de muchos hilos, y esa sábana pues toma la forma que yo quiera, ¿verdad? Dependiendo de cómo nosotros la tomemos. Si la tomamos por el centro, mejor queda toda como si fuera una lanza, pero si la tomamos los cuatro costados, en las cuatro puntas externas, pues a lo mejor queda como un plano, y así vamos. De tal manera que si nosotros en esa sábana nosotros colocamos unos puntos de control, nosotros pudiésemos tener colinas dentro de esa superficie. Pero la idea básica es que la sábana está construida por hilos, ¿sí? Miles de hilos. En este caso no es que nuestra superficie que vamos a usar para construir nuestro objeto va a estar construida por miles de curvas, sino por la cantidad de curvas suficiente como para que tome la forma que nosotros queremos que tome para un objeto en particular. Entonces, vamos a comenzar hoy a estudiar eso, el diseño e implantación de curvas. ¿Y cuál va a ser el esquema? El esquema que vamos a tomar para adelantar las clases. Las próximas semanas vamos a tener dos clases. Si podríamos el martes o el miércoles en la mañana. ¿Sí tiene disponibilidad el miércoles en la mañana? Sí, miércoles en la mañana y damos el viernes, ¿no? De tal manera que avancemos para entrarle a la parte que quiero que tomemos, que es la de la próxima semana, que es usar lo que es la representación de la potencia que nos da las nuevas tarjetas gráficas para representación tridimensional, ¿no? Bien, entonces curvas paramétricas, formas paramétricas, algoritmo de Horn y terminamos la clase de hoy, ¿verdad?, con curvas de Bézier, ¿okay? Entonces nosotros sabemos que tradicionalmente pues, se hace todo el trabajo de lo que hablábamos en la introducción por medio de polígonos. ¿Y por qué polígonos? Porque sabemos que un polígono, la cantidad de puntos que conforman ese polígono es manejable, ¿verdad? Un triángulo, un cuadrado, un hexágono, etc. Y eso nos da una facilidad de representación, una facilidad de renderizado, porque sabemos que las tarjetas gráficas traen renderización, por ejemplo, ya de triángulos justamente en el chip, ¿verdad? De tal manera que cuando se desean objetos que son ya más difíciles, ¿verdad?, objetos ya con superficies irregulares, pues entonces la cantidad de polígonos que tenemos que incluir para modelar esos objetos pues ya es muy grande, porque queremos justamente perfección en la construcción del objeto. Entonces, pues la cantidad de polígonos que requerimos para montar un objeto tridimensional va a ser muy inmanejable para el desarrollo del mismo, ¿no? Entonces, de tal manera que esas superficies irregulares, ¿verdad?, por ejemplo, modelar un cuerpo humano a través de polígonos, ¿verdad?, sería complicado, porque un cuerpo humano pues tiene curvas, y esas curvas que no necesariamente cuando las ajustamos con polígonos nos va a dar los valores que nosotros necesitamos para que sea perfecta, ¿verdad? De manera que nosotros
queremos modelar esa superficie por medio de curvas paramétricas. Entonces aquí aparece una palabra interesante, ¿verdad? Cuando hablamos de curvas estaríamos hablando de funciones, ¿verdad? Una función polinómica, etc. Pero ahora viene lo que es paramétrica, o sea, quiere decir que son curvas a las cuales yo le voy dando valores y esos valores se van ajustando de tal manera de que nuestra curva se pegue a lo que nosotros deseamos. Quiere decir que es como si nosotros estuviésemos modelando un objeto y sobre ese objeto lo estamos pegando como una especie de superficie, como si fuera un papel contable, donde ese papel contable es la superficie modelada, ¿verdad? Y esa forma de pegar ese objeto tridimensional con ese papel contable, en función de los parámetros, se van ajustando de tal manera que se pegue lo más exactamente posible a nuestro objeto, ¿verdad? De tal manera de que esas curvas paramétricas lo que nos van a permitir un mejor ajuste, o sea, cómo ajustar lo más posible la parte tridimensional de nuestro objeto, ¿verdad? Una de las curvas más comúnmente utilizadas en el ámbito de la computación gráfica, ¿verdad?, son los polinomios de Bézier. Y últimamente, ¿verdad?, decimos últimamente, no es que sea últimamente, eso fue en la década de los 90, comenzó la explosión de la B-spline, o sea, una nueva curva que trae una gran ventaja, ¿verdad?, de que el grado de perfección que tiene para ser superficies que se amolden lo más exactamente posible al objeto, lo vamos a conseguir con este tipo de curva. De hecho, en todas las herramientas de computación gráfica de modelado tridimensional como AutoCAD, todas las herramientas CAD hacen uso de los B-spline como curvas para el modelado de objetos. Se ha llegado a un alto nivel de que los carros de carrera, ¿verdad?, son modelados con curvas B-spline o superficie B-spline porque rápidamente se adaptan a lo que es el túnel del viento. Y entonces en el túnel del viento lo que hacen es pruebas de impactos y la curva, ¿verdad?, va reaccionando en función de los impactos externos que va recibiendo para modelar donde hay que dar fortaleza al carro para que el carro sea más rápido, donde tenga menor resistencia al viento, etc. Bien, entonces, en los años 70, Bézier creó un modelo matemático donde ese modelo matemático representaba unas curvas y cuando tengamos un conjunto de curvas, ¿verdad?, esas curvas, si las unimos, podemos tomar una superficie. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, así como nosotros podemos visualizar, ¿verdad?, si nosotros tenemos una sola curva como esta, pues evidentemente que una curva allí sola no representa nada, ¿verdad? Pero si tenemos dos curvas y entonces comenzamos no solamente curvas en un eje, ¿verdad?, si tenemos un plano two-dimensional y hacemos curvas de esta manera, entonces nos damos cuenta que lo que tenemos aquí, ¿verdad?, esta es una curva, curva 1, curva 2, curva 3, curva 4, y aquí igual, ¿verdad? Esta sería la curva 5, la 6, la 7, la 8, ¿cierto? Ah, pero cuando nosotros vemos estas curvas de manera individual, bueno, sí, es una función matemática, pero cuando nosotros las englobamos, ¿verdad?, y las metemos dentro de un mundo donde tenemos puntos, ¿verdad?, estas curvas, los puntos de intersección, nos damos cuenta que son parches, ¿verdad?, y esos parches me generan nuestra superficie. O sea, quiere decir que, al igual de la metáfora que usamos de la sábana, que la sábana tiene miles de hilos, aquí no hay miles de curvas, pero sí tenemos 8 curvas, y esas 8 curvas dispuestas de una manera en el espacio, en este caso two-dimensional, nos permite generar una superficie. O sea, quiere decir que si nosotros conocemos las curvas de Bézier, bueno, si utilizamos múltiples curvas de Bézier, ¿verdad?, que se intersecten entre sí, entonces pasáramos de curvas de Bézier a superficies de Bézier. Entonces por eso dice acá, ¿verdad?, donde un modelo matemático que va a representar curvas, ¿verdad?, cuando nosotros tenemos curvas, una sola curva, ¿verdad?, y superficie, ¿verdad?, superficie, pero las superficies vienen conformadas por un conjunto de curvas que se intersectan. De tal manera que nosotros, ¿qué es lo que vamos a renderizar?
Porque para pintar necesitamos un polígono cerrado, no necesariamente un polígono triangular, hexagonal. Si nosotros nos damos cuenta allí, esos 4 puntos representan un polígono y lo que queremos es pintar eso. O sea, quiere decir que ahora nuestra sábana, ¿verdad? Una vez que nosotros tengamos una superficie, lo que vamos a pintar esa superficie es pintar cada uno de esos cuadraditos o esos elementos geométricos que generen la intersección de las curvas. Y entonces ahora pues veremos que vamos a tener una forma de modelar elementos tridimensionales un poco más perfectos, y una vez que le demos color a esos elementos tridimensionales, pues tenemos la figura que nosotros queramos representar. Entonces, bien, en el 70 dice, bueno, representar curvas y superficies especificando un pequeño conjunto de puntos de control. Entonces aparece ahí otra cosa, puntos de control. Esos puntos de control son esos puntos que vamos a necesitar para que, recuerden que estas son curvas paramétricas, entonces esos puntos de control van a hacer que nuestra curva haga ajustes, al igual que nosotros si tuviéramos una sábana, entonces comenzamos a colocar esa sábana en el espacio. Entonces, ¿de dónde la colgamos? Porque la sábana, si la soltamos, va a caer en el piso. Pero si nosotros colocamos unos puntos que nos permitan hacer así como marionetas, si hacemos la metáfora de la marioneta, si no están los hilos tensos, ¿verdad?, está en el escenario. Una vez que nosotros agarramos los hilos, comienza a moverse, ¿verdad? Esos hilos que hacen que se mueva el brazo, que mueva la cabeza, esos serían los puntos de control de esa superficie. O sea, quiere decir que tenemos un modelo matemático que me representa miles de superficies Bézier. Y esas miles de superficies Bézier, ¿cómo se obtienen? Con los distintos puntos de control que yo pueda colocar allí. Entonces, fíjense que tenemos la representación de curvas y superficies, especificando solo un pequeño conjunto de puntos de control. Y esos puntos de control me van a dar las distintas variantes que yo voy a tener de mi superficie, ¿no? Me voy a explicar la representación, superficie, curva, los modelos facilitan el ajuste interactivo de dichas curvas. Estos puntos de control, a medida que yo los maneje, como si estuviera manejando una marioneta, pues entonces se va ajustando, se va despegando, se va abriendo, se va subiendo o bajando, dependiendo de lo que nosotros veamos, ¿verdad? Entonces, una curva tiene un solo punto de partida, una longitud y un punto final. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, una curva la pudiésemos ver como una recta, ¿sí? Solo que si la estiramos, ¿verdad? Si nosotros tenemos un hilo que lo dejamos pendiente, pues él va a ser su especie sinusoidal o su especie de tipo chinchorro, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos? Un punto inicio y un punto final, ¿cierto? Y la longitud de esa cuerda. Si nosotros la tensamos, tenemos una línea recta. Ahora, si nosotros, y fíjense que tenemos 2 puntos de control, el inicio y el fin, los 2 primeros puntos de control que aparecen. Y después podemos colocar puntos de control que hagan que esa línea, ¿verdad? Así como está acá, aquí tengo el inicio y tengo el fin. O sea, quiere decir que para la curva Bézier tengo que conocer un inicio y un fin. ¿Qué otra cosa tengo? La longitud. Pero entonces ahora van a aparecer unos puntos de control que me permiten, este punto de control es como si la estirara, ¿verdad? Tenemos en este caso, ¿verdad?, nuestra curva Bézier que arranca punto inicio y punto fin. ¿Qué más otra cosa decimos allí? Tenemos la longitud de la curva. Pero nos damos cuenta de que esta curva tiene unas colinas y unos valles, ¿verdad? ¿Cómo se genera esa colina? Bueno, un punto de control aquí que haga que este señor suba. Un punto de control aquí que hace que este señor baje. Un punto de control aquí que hace que este señor suba. Entonces, la curva, esos puntos, me van a permitir que la curva haga esa sinusoide que nosotros estamos tratando de tener. Cuanto más ondulaciones tenga, pues más puntos de control voy a tener, ¿verdad? O sea, eso va a estar en función de lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros para una curva que necesitamos un punto inicio, un punto final, ¿verdad? Que está en el espacio tridimensional. Pero si nosotros queremos un espacio tridimensional, ¿verdad?, para que se convierta de curva a superficie, ¿verdad?, entonces tenemos que tener un ancho y un largo. ¿Para qué? Para que ahora de una simple curva que puede ser como una cuerda, si ahora yo le añado otra dimensionalidad, ¿verdad?, esa sería, en este caso sería la dimensionalidad de lo ancho, ¿verdad?, o de lo largo. Si ahora le coloco la dimensionalidad de lo ancho, que sea, quiere decir que tengo curvas en el otro sentido, entonces estamos, ¿verdad?,
trabajando con un espacio tridimensional, de tal manera que nosotros podemos pasar de manera individual de curva, pero si nosotros ahora le agregamos ancho y largo, pasamos entonces a superficie, ¿sí? Y esa superficie me da el espacio tridimensional, ¿no? Entonces, cuando pasamos una línea recta, podemos pensar en la función esa que tenemos allí, ¿verdad? Y, mx más b. Aquí m representa la pendiente de la línea y b la intersección con respecto al eje de la ordenada, ¿verdad? Que es el eje y, ¿no? De tal manera que nosotros, esa ecuación de la recta es conocida, pero también podemos tener la ecuación de la recta en forma paramétrica, ¿no? Una ecuación paramétrica expresa tanto x como y en términos de otra variable que varía a lo largo de la superficie. Cuando definimos una curva en OpenGL, también la definimos como una ecuación paramétrica, o sea, quiere decir que nosotros no es que vamos a revisar y aprendernos de memoria en este curso todo lo que es las curvas de Bézier, las curvas de Spline, desde el punto de vista matemático. Veremos si hay algo matemático, pero ya la librería que nosotros estamos utilizando, como en el caso de OpenGL, tiene dentro de sus aplicaciones, ¿verdad?, de esa librería, dentro de la API, curvas de Bézier y curvas de Spline. O sea que solamente lo que necesitamos es saber cómo se manejan los puntos de control, qué valores tenemos que darle a esa curva para que nos la pueda definir. De tal manera de que cuando nosotros estamos trabajando con OpenGL, pues las curvas que se manejan allí están representadas como ecuaciones paramétricas y el parámetro de la curva que se le va dando, ¿verdad? En este caso le llamamos U y su rango de valores constituyen el dominio de la curva. O sea, quiere decir que tenemos dos parámetros, U y B. U, ¿verdad?, que es el parámetro para la curva, y los valores sobre el cual esa curva va a operar. En este caso sería B. Quiere decir que podríamos tener dos vectorcitos, un vectorcito U y un vectorcito B, para dar la parte paramétrica de nuestra curva. Los dos métodos comunes para aumentar curvas de superficie en el modelo geométrico son las funciones paramétricas y ecuaciones implícitas. Una ecuación de una curva en un plano XY puede darse de esta forma, ¿verdad? F de XY igual a 0, donde se destaca de la relación implícita entre la coordenada X y la coordenada Y, ¿verdad? Me va a decir, en este caso, cuando la colocamos igual a 0, para darle distintos valores de X y Y, donde corta la axis o la ordenada en un momento determinado, ¿no? De tal manera que nosotros pudiésemos tener en forma paramétrica, ¿verdad? Si nosotros tapamos aquí, esta sería la ecuación paramétrica de un círculo de radio 1, ¿verdad? De tal manera que cumple con lo que nosotros vemos aquí, que podemos representar una ecuación, ¿verdad?, de manera paramétrica, f de x y en función de x y, ¿verdad? En este caso pues tiene dos variables, x y, y le igualamos a 0, donde se destaca la relación que existe entre las dos variables, x y y, de tal manera de que aquí sería, en este caso, la representación paramétrica de nuestra circunferencia, ¿verdad? X al cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0, y eso representa, si nosotros recordamos esta ecuación, es x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Y en este caso, como es 1, ¿verdad?, el radio, entonces 1 al cuadrado es 1, entonces el radio es 1. Entonces, en forma paramétrica se ve que cada coordenada del punto de la curva se representa separadamente con una función explícita. Entonces, fijémonos aquí, ¿verdad? CU es igual a x de u, y de u. Y entonces nos damos cuenta que este u es el valor, los valores que le vamos a dar para los distintos puntos que nosotros vamos a tomar dentro de ese espacio, ¿no? Entonces, para u, entre a y b, donde x sub u es igual a coseno de u, y sub u es igual a seno de u, para u entre 0 y pi medio, en el caso de nuestra curva, ¿no? En nuestro caso en este caso, si tenemos la circunferencia, ¿verdad?, y si queremos extender eso a una esfera, ¿verdad?, entonces tendríamos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1 igual a 0. En este caso, ¿verdad?, tendríamos la forma paramétrica de representación de una esfera, y ya la esfera en este caso es un objeto tridimensional, ¿verdad? En el caso anterior tendríamos
la circunferencia, que es en el caso two-dimensional, ¿no? Entonces nuestra esfera tendría esa forma, ¿no? Donde para los distintos valores que nosotros le demos a U vamos a tener las distintas circunferencias que hay aquí. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que nuestra ecuación paramétrica es esta, ¿verdad? Donde x de u está en función del coseno de u y y de u el seno de u para los distintos ángulos que yo tenga de rotación de esa circunferencia a lo largo de... O sea, quiere decir que al ser una ecuación paramétrica, no solamente tengo la esfera conformada por una sola circunferencia, sino por las múltiples circunferencias que yo pueda tener aquí. Dándole los valores apropiados a U, tendría esta circunferencia, o esta circunferencia, o esta circunferencia, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? O sea, que lo que quiere decir es que nosotros podemos construir un objeto tridimensional a partir de una ecuación paramétrica elemental, ¿verdad? Dándole valores a los parámetros, podemos tener las distintas, en este caso, las distintas circunferencias que se podrían encontrar en una esfera. Entonces, podríamos tener en cuenta para el caso de representación paramétrica de la esfera x de u de b, y de u de b y z de u de b, y su representación seno de u por coseno de b, seno de u por coseno de b, y z coseno de u seno de b, para u entre 0 y pi, y b entre 0 y 2pi. Entonces son las ecuaciones que nosotros necesitamos para representar nuestra esfera de manera paramétrica, de tal manera de que nosotros podamos deducir cualquier superficie que nosotros podamos construir alrededor de una esfera, solamente dándole valores a u que varíen entre 0 y pi, y a b valores entre 0 y 2pi. Y si u es constante y varía a b, entonces tenemos líneas de latitud con centro en x igual a y igual a 0, y z constante en el caso de que demos los valores de u y b se mantengan en una línea horizontal. Para un sistema de modelado geométrico debe tomarse en cuenta una serie de medidas de restricciones, ¿verdad? Lo importante sería ceñirse a que las funciones que nosotros vamos a utilizar sean capaces de representar con precisión cualquier curva que el usuario del sistema necesite. O sea, quiere decir que cuando nosotros necesitamos hacer modelado tridimensional, ¿verdad? ¿Qué cosas nosotros debemos de considerar? Hay un conjunto de curvas, no solamente las curvas de Bézier, las de Splan, sino hay series o curvas de Fourier, etcétera, que nosotros pudiésemos utilizar. Pero, ¿cuál es el criterio que debemos tener en cuenta? Bueno, que esas curvas sean capaces de representar con precisión lo que nosotros queremos modelar. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Que sea fácil y eficiente para el modelado, de tal manera que sean procesadas rápidamente para un computador. O sea, quiere decir que, ¿de qué vale que yo tenga un sistema de ecuaciones muy complejo para representar fielmente un objeto tridimensional si todo el tiempo lo voy a consumir en el cálculo de los parámetros? Y al final de cuentas, pues si yo quiero mejor rendimiento de mi computador, pues todo se me va a ir en cálculo, que sea fácil y eficiente para que pueda ser procesada rápidamente por nuestro computador. Que el cálculo de puntos y sus derivados de las curvas sea eficiente, que el procedimiento numérico de las funciones no sea sensible a errores. Interesante, ¿verdad? Cuando estamos manejando el modelado, ¿verdad? Si nosotros tenemos una función que es muy sensible a los errores de redondeo, entonces nuestra curva se puede ir, ¿verdad?, tomando valores que no se acerquen a la realidad que nosotros queremos modelar. Entonces estamos allí dando problemas, porque si es muy sensible esa curva a efectos de errores de redondeo, entonces la curva puede irse fuera de control, ¿no? Y que esas funciones sean simples y bien comprendidas matemáticamente, o sea, que sean funciones que nosotros podamos modelar, ¿verdad? Ahora bien, entonces fíjense que en este caso hemos representado funciones en el ámbito paramétrico,
O sea, quiere decir f de xy igual a 0. ¿Sí? Es una representación. Siendo xy dos dimensiones. Podemos tener f de xyz igual a 0. Entonces, en el caso, vimos, cuando tenemos dos variables xy sería una circunferencia. Y si tenemos tres casos, tres variables, entonces pasamos a ser un esfero, ¿cierto? Esa es la representación paramétrica. O sea, de esa forma, f de xy igual a 0. Si tenemos 3, f de xyz igual a 0. Esa es la representación paramétrica. Ahora pasemos a otra cosa que se llama representación en forma potencial. Entonces, una representación en forma potencial, ya fíjense que no es de la forma f de xy igual a 0, sino cómo ella va a tomar los valores, ¿no? Entonces, fíjense que aquí la curva x sub u, y sub u, z sub u, entonces es igual a la sumatoria de igual 0 hasta n de a sub i por a sub u, para u entre 0 y u. O sea, quiere decir que ahora vamos a tener una forma de representar las curvas no en forma paramétrica, sino en forma potencial. Entonces, cuando es en forma potencial, entonces la tenemos que expresar en función de esa sumatoria que vemos aquí, ¿sí? Quiere decir que si nosotros vemos esto, ¿verdad? Esto que está acá, vemos que u es un vector de puntos, los puntos que vamos a tomar para representar nuestra curva, ¿verdad? O sea, quiere decir que esta ecuación que está acá, o sea, quiere decir que c sub u es igual a cada una de las variables que tenemos, si sea en x, y o z, es igual al sumatorio, esta que está acá, se puede representar de esta manera, acá, ¿verdad? C sub u es igual a su 0, a su 1, hasta su n, de u sub 0, u sub 1, u sub n, ¿cierto? Esto que está acá, si nosotros nos damos cuenta, es un vector fila por un vector columna. Y si recordamos eso, ¿cómo se da eso? Este por este más. Este por este más. Nos damos cuenta que es lo mismo que está acá. ¿Sí? El vector fila A por el vector columna U. ¿Cierto? O sea, que esta representación que está aquí es la misma que vemos a continuación. Porque si nosotros le damos valores ahí de igual 0 hasta n, sería a sub 1 por u sub 1, ¿cierto? Más a sub 2 por u sub 2, más a sub 3 por u sub 3, ¿cierto? Entonces, que esa representación que vemos en la ecuación 1 es esta misma que está acá. O sea, quiere decir que de la representación potencial, que es esta, ¿verdad? Podemos pasar a una representación matricial, que es esta que está aquí. O sea, quiere decir que la curva C sub u es igual a los valores a sub i traspuestos, fíjense, por u sub i. O sea, quiere decir, ¿por qué traspuesto? Porque necesitamos que sea un vector fila por un vector columna, para que nos dé la equivalencia con la forma potencial que vimos anteriormente. O sea, quiere decir que podemos escribir una ecuación en función de esa estructura, ¿no? Una estructura matricial, ¿verdad? De tal manera, derivando la ecuación 1, entonces tenemos esto que está aquí. Si nosotros le llamamos la derivada, ¿verdad? La derivada de 1 es esto, entonces donde se sub i de u para u igual a 0, la derivada de la derivada de c sub u en u igual a 0. Entonces, las n más 1 funciones u sub i se llaman las funciones base. Los a sub i son los coeficientes de la representación de potencia base. Un punto c, u sub 0, en este tipo de curva, se calcula fácilmente utilizando el método de Horner, el cual está relacionado al centro de curva. O sea, quiere decir que los puntos c, u sub 0, porque fíjense que aquí, ¿qué tenemos? A por u sub 0, a sub 0 por u sub 0, a sub 1 por u sub 1. Estos son los puntos que necesitamos para calcular y resolver nuestro problema, ¿verdad? Un punto C, u sub 0, se utiliza, ¿verdad? Se calcula usando el método de Horner, y el método de Horner está aquí en este algoritmo, ¿no? Entonces, le damos los valores a n, u sub 0, c, se calcula un punto sobre la curva de la forma potencial, ¿verdad? Entonces, si entra a sub a, n, u sub 0, y la salida, ¿verdad? Es c. Entonces, c a sub n, ¿verdad? C
Este es la suela, el primer punto. Entonces, para que sea la salida potencial, si nosotros recordamos, la salida potencial es la sumatoria. Entonces, para hacer la sumatoria, desde I igual n-1 y mayor que 0, ¿verdad? Y esto que está aquí me va a dar la sumatoria, ¿cierto? Esta es la representación de la sumatoria que tenemos acá, ¿vale? Esta que está aquí, ¿sí? Solo que ahora va desde I igual n-1 y mayor que 0. Entonces este método me va a dar el cálculo de los puntos que requerimos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta los puntos sobre la curva, ¿verdad? ¿Cómo se calculan los puntos sobre la curva? Utilizando el método de Horner. ¿Qué necesitamos, verdad? Ya sabemos cómo es la representación de forma matricial de una curva. En este caso, la representación de la curva en función de la potencia, ¿verdad? Nosotros entonces con esos elementos base vamos a entrarle a lo que es la curva de Bézier. ¿Por qué? Porque la curva de Bézier es esto que está acá y vamos a necesitar más adelante, ¿verdad? Estudiar esos valores que necesitamos generar de esta ecuación del algoritmo de Horner, ¿no? Que le damos los valores de A, lo que es un vector, ¿verdad? En la cantidad de elementos que tiene ese vector, U sub 0, que es para el primer punto, y obtenemos el valor de 0. Entonces la curva de Bézier también es una función del tipo polinomio paramétrico. Como la forma base del potencial y la curva de Bézier usan polinomios para hacer sus funciones, se dice que son matemáticamente equivalentes. Así, Bézier es superior al método potencial, ya que se tiene el cociente de ventaja. Los algoritmos para procesar este tipo de problemas tienen una tendencia más algebraica que geométrica, son formas puramente numéricas para cometer errores de redondeo. Bézier supera todos los inconvenientes de las ecuaciones de funciones en función de la parte potencial y la parte paramétrica, ¿no? Entonces, para Bézier, ¿qué necesitamos? Los puntos de control. Si recapitulamos esto, cuando vemos aquí esto que está aquí atrás, especificando un solo pequeño conjunto de puntos de control. Vamos a ver qué significan esos puntos de control que ya lo hemos avanzado nosotros allí en nuestra lámina hecha en la pizarra, ¿no? Entonces, las curvas están representadas por un número de puntos de control que influyen en la forma de la curva. Entonces ya nosotros hemos avanzado. Los puntos de control son los que van a ser como los tensores, ¿sí? Para las curvas de Bézier, los puntos de control primero y último son parte de la curva. Entonces recordemos que definimos una curva con dos elementos básicos, ¿verdad? Tres elementos básicos: punto de inicio, punto y final y la longitud. Y después le hemos anotado, si yo quiero ver distintas formas, coloquémosle cuántos puntos de control yo necesito para que tenga esa forma, ¿verdad? Entonces, para la curva de Bézier, los puntos de control primero y último son parte de la curva, o sea, quiere decir, como lo hablamos allá en la figura que hicimos en el pizarrón, ¿verdad? El inicio y el fin son inicio y fin de la curva, pero a su vez son puntos de control para la curva de Bézier, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, los otros puntos de control actúan como imanes. Yo hice la metáfora de las marionetas, ¿verdad? O sea, quiere decir, tengo mi marioneta y ahora tengo unos hilos que tensan a la marioneta, que la hacen que mueva, ¿verdad? Entonces quiere decir que los otros puntos de control son como imanes. Es como si nosotros tuviéramos un hilo de metal, ¿verdad? Ya sea un alambre, y a ese alambre entonces flexible, ¿verdad? Le vamos colocando imanes. Esos imanes van a hacer que se atraiga ese hilo y van a hacer esas ondulaciones, ¿okay? Entonces, como imanes, atrayendo curvas hacia ellos. Entonces nosotros podemos ver eso en el siguiente lámina, ¿verdad? Esto es una curva de Bézier, sí, una curva de Bézier que tiene solamente dos puntos de control, ¿cierto? Y punto de inicio, punto final y la curva, ¿cierto? Pero si nosotros comenzamos a agregar los otros puntos de control, entonces nos damos cuenta,
¿sí? Que ahora la curva tiene este punto de control que es el inicio, este punto de control que es el final y este punto de control que hace que la curva se vaya hacia ahí, ¿verdad? Ah, pues si agregamos otro punto de control, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, mire, tenemos punto inicio, punto final, este punto que hace que esta curva se vaya hacia acá y este punto que hace que la curva se vaya hacia acá. O sea, quiere decir que podemos entonces, ¿verdad? Si nosotros hacemos un ejercicio de imaginación, imaginémonos entonces ahora que en vez de una curva de Bézier tengamos una superficie. Entonces vamos a tener múltiples curvas con múltiples puntos, pero que ahora la superficie es como una sábana que va a tener, ¿verdad? Esos puntos de control van a hacer que se suba, se baje, tengamos colinas o no. Ah, quiere decir que los puntos de control van a ser, como lo dijimos en láminas anteriores, el ajuste sobre el objeto tridimensional. O sea, quiere decir que yo debo saber dónde voy a colocar los puntos de control para que esa sábana se pegue a mi objeto. Ah, interesante, porque después que ya yo tenga mi sábana pegada a mi objeto, lo que tengo que pintar es la sábana, ¿cierto? Con los colores que yo desee o haciendo el mapping texture, o sea, haciendo la texturización, ¿ok? Entonces, el orden de la curva está representado por el número de puntos de control usado para la edición. O sea, quiere decir que la curva de Bézier tiene un orden y ese orden va a estar dado por el número de puntos que tengo en un momento determinado en la definición de la curva, ¿verdad? El grado es 1 menos el orden de la curva, ¿verdad? Quiere decir que tenemos un orden que viene dado por el número de puntos que tengo y el grado es el orden menos 1. O sea, quiere decir, en la figura anterior, la curva B, ¿sí? La curva B es de orden, ¿verdad? 1, 2, 3. Orden 3, ¿verdad? El orden es una cosa y el grado es otra. ¿Sí? Si vemos la lámina, ¿verdad? El orden está representado por el número de puntos de control, ¿cierto? Entonces, si vamos al ejemplito que dice la curva B, el orden es el número de puntos. Entonces, ¿cuántos puntos tiene la B? 3 puntos. ¿Sí? Entonces, el orden viene dado, el orden de la curva B, si orden, viene dado por el número de puntos que tengo. Número de puntos de control. Ojo, es importante recordar que el punto de inicio y el punto final también son puntos de control. ¿Okay? Después viene el otro concepto que es el grado. El grado es 1 menos el orden. O sea, quiere decir que si tengo 3 puntos de control, ¿verdad? Que me da el orden, el grado es cantidad de puntos de control menos 1. O sea, quiere decir que en este caso tenemos 3 menos 1, 2. Tenemos una curva de Bézier de orden cuadrático, ¿verdad? Orden 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la lámina acá, ¿verdad? Entonces, el grado es 1 menos que el orden de la curva. ¿Sí? En la figura anterior, la curva B, que ya la vimos, ¿verdad? Que tiene 3 puntos de control, inicio, fin y un puntito que hace que la curva suba, ¿verdad? Entonces, se llama curva cuadrática de grado 2. La curva C se llama cúbica. Entonces, la C, ¿por qué es cúbica? Porque tiene 1, 2, 3, 4 puntos de control, eso me da el grado, ¿verdad? Y el orden es el grado menos 1, ¿sí? ¿Cierto? Eso fue lo que notamos, ¿verdad? El orden es la cantidad de puntos. Es 4. Es 4. Y el grado es 1 menos el orden, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Entonces, 4 menos 1 es 3, entonces es una curva cúbica. ¿Sí? Estas últimas son las más típicas, ¿no? O sea, las cuadráticas y las cúbicas. Teóricamente podemos definir una curva de cualquier orden, pero las curvas de órdenes altos comienzan a oscilar de manera incontrolable. Y evidentemente, cuanto más puntos vamos a tener, pues a lo mejor podemos llegar a un elemento de distorsión en vez de orden dentro de la cantidad de elementos que nosotros vamos a manejar, ¿no? Bien, después otro punto interesante es el de continuidad. ¿Por qué es un punto interesante el de continuidad? Porque los objetos tridimensionales no se construyen, imaginémonos un objeto tridimensional que diga, con una sola superficie. No, sino es superficies que se van a construir con
pedazos o retazos de superficies, ¿cierto? O sea, es imposible que yo diga, no, con una sola sábana yo construyo un objeto tridimensional, ¿no? Porque el objeto puede tener elementos muy regulares y la sábana a lo mejor no se va a prestar para llegarle a esos elementos regulares. A lo mejor esos elementos muy irregulares hay que hacerlos con más precisión, entonces justamente dedicarle una sábana o una superficie de Bézier justamente para esos elementos. ¿Por qué? Porque lo hemos visto acá. Para esos elementos irregulares tenemos que colocarle una gran cantidad de puntos de control. Entonces imaginémonos que estemos construyendo con una superficie de Bézier la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad tiene muchos elementos, ¿verdad? Entonces el brazo, la antorcha, la corona. Entonces imaginémonos que con una sola sábana y esa sábana fuese la superficie de Bézier, ¿cuántos puntos de control necesitaríamos para adecuar esa superficie al objeto? Una gran cantidad de puntos. Entonces la lámina anterior nos dice, mire, cuanto más puntos usted le coloque, pues la superficie se puede volver incontrolable. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, tenemos entonces que dividir ese objeto tridimensional en partes. Vamos a decir, bueno, lo que es el torso. Vamos a suponer que el torso sí, podemos hacerlo con una superficie. O lo que es el frente, o lo que es la parte posterior, o lo que es la parte inferior, o lo que es la pura parte de la corona. O es más, hasta la corona podemos decir, mira, la corona es muy complicada y no necesariamente con una sola superficie lo debemos hacer. Tenemos que hacer por cada espiga que tiene la corona una superficie, etc. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de tener en cuenta? Bueno, que nosotros tenemos que construir objetos tridimensionales en función de superficie, pero esa superficie tiene que tener continuidad, porque con el momento de pintado, ¿verdad? Yo tengo que saber hasta dónde pinto, y entonces tengo que saber que si pinté la superficie 1 y quiero seguir pintando la superficie 2, tengo que saber si hay continuidad o no en esos elementos, ¿verdad? Entonces hay algo interesante que es estudiar las continuidades, ¿verdad? Entonces, si dos curvas situadas cara con cara comparten el punto final, denominado punto de rotura, juntas forman una curva continua. O sea, quiere decir que yo puedo tener una curva, llegó mi punto final, pero este punto final es el punto de inicio del otro. Entonces hay continuidad, ¿verdad? Pudiésemos decir, y lo vimos cuando estudiamos matemáticas, ¿verdad? Cuando estábamos estudiando la continuidad de funciones continuas, o sea, si uno lo representaba con un círculo abierto cuando no era tomado en cuenta y con un círculo cerrado cuando era tomado en cuenta. Entonces uno puede decir aquí, no, justamente comparten el mismo punto final, por lo tanto hay una continuidad, ¿verdad? Entonces, en ese caso, forman una sola curva. ¿Sí? Podemos decir, una sola curva, o sea, es una misma línea, a pesar de que se definió esa curva a trozos, ¿verdad? Pudiésemos decir que está definida a trozos, ¿verdad? La continuidad de esta curva en su punto de rotura describe la suavidad de transición entre ellas. Pero ¿por qué pensamos nosotros que necesitamos hacer dos curvas en vez de una sola? Lo explicamos anteriormente, ¿verdad? Porque quiero tener la menor cantidad de puntos de control, porque cada vez que le meta más puntos de control mi curva puede tener problemas, ¿verdad que sí? Entonces nosotros podemos tener una gran curva, pero hecha a trozos. Entonces decimos C1, curva 1, con estos puntos de control y las domino de manera local ahí. ¿Por qué también? Porque lo vamos a ver, si yo tengo una sola curva, al hacer movimiento en los puntos de control puede ser que mi curva se desestabilice. Entonces es preferible hacer movimientos locales que sabemos que van a tener efectos solamente locales, a no que ese efecto se propague a lo largo de la curva, ¿cierto? Entonces por eso es importante que decir, bueno, al final de cuentas, si yo sé que es una curva continua, la podemos considerar como una única curva, pero lo manejo a trozos. ¿Se da cuenta? Lo importante de esto, ¿ok? Entonces, el punto de rotura describe la suavidad de la transición entre ellas. Hay 4 categorías de continuidad. Entonces vamos a ver. Continuidad nula. Entonces eso se denota C0, C1, C2, C3, ¿verdad? C0, ¿verdad? Las curvas ni se tocan. O sea, quiere decir que si llega la curva, y entonces el punto de inicio, el final de esta, ni siquiera es el de inicio de la otra, ¿verdad?
O sea, significa que es completamente roto la continuidad. Entonces, continuidad nula, las curvas no se tocan. Continuidad de posiciones. C sub 1, las curvas se encuentran y comparten el punto final. O sea, quiere decir que es continuidad C1, se encuentran y comparten el punto final. Continuidad tangencial, las curvas tienen la misma tangente en el punto de ruptura. O sea, que hay que entender que el punto de ruptura, ¿verdad?, es el punto final, ¿cierto? Continuidad tangencial, las curvas tienen la misma tangente en el punto de ruptura. Continuidad de la curvatura, C3, las tangentes de las curvas tienen el mismo radio de cambio, o sea, la misma pendiente, podríamos decir, en el punto de ruptura. Y vamos a verlo gráficamente. Bueno, la primera es evidente, ¿verdad? Tengo continuidad C0, pues esta ni se tocan. Ah, pero aquí tenemos la C1. Sí, comparten, el punto final de una es el punto inicial de la otra. Pero fijémonos en algo, la continuidad aquí no hay. Porque ¿cómo se define la continuidad matemáticamente? Que la tangente, en ese caso, la derivada, fíjense que aquí, ¿qué sería? Se recuerdan de lo que se llama el punto en silladuras en derivadas parciales. Que en este punto, la pendiente, ¿verdad?, dependiendo de cómo yo lo vea, es positiva, perdón, es negativa aquí y es positiva allá. O sea, es un punto en silladura donde no sabemos cómo la pendiente, si es positiva o no. O sea, si vengo recorriéndola de izquierda a la derecha, puedo decir, ah, es positiva, pero como este punto es indeterminado, porque en ese punto es positivo o es negativo, no sabemos. Porque cuando yo tengo la pendiente aquí, me da positiva si me pongo aquí, pero si me pongo aquí, es negativa, ¿cierto? Entonces C1, entonces recordemos que era C1, ¿verdad? C1, las curvas se encuentran, ¿verdad?, en su punto final, pero solamente se llama continuidad de posición, no es continuidad en la suavidad de la curva, ¿se dan cuenta? La idea que estamos manejando es que yo pueda utilizar el concepto de continuidad, ¿para qué? Para poder manejar a trozos la creación de objetos tridimensionales, ¿verdad? ¿Y qué es lo que yo quiero? Es que, bueno, si estoy modelando mi estatua de la libertad, la sábana o la superficie que viene del torso, cuando viene la parte inferior, siga su continuidad. O sea, que hago el modelo de la parte del torso, pero sé que los puntos de esas curvas van a conectarse con las curvas que van hacia la parte inferior y tienen la misma suavidad en el modelo. Aquí, en esta, hay continuidad de posición, pero no hay continuidad de la pendiente, si lo pudiésemos decir de esa manera, ¿verdad? Después viene la C2, continuidad tangencial. O sea, quiere decir, las curvas tienen la misma tangente en el punto de rotura. Entonces, vamos a verlo. ¿Sí? En este caso, cuando nosotros recordemos que la tangente es la derivada, ¿sí?, la derivada de la curva en ese punto. Entonces, sí, cuando nosotros calculamos la derivada de esta curva en este punto, va a ser la misma derivada, ¿cierto?, ¿sí?, de la curva en ese punto, ¿sí? Y después viene C sub 3, que me permite, ¿verdad?, determinar si hay una continuidad de tipo C sub 3. ¿Qué dice? Las tangentes de las curvas tienen el mismo ratio de cambio, o sea, la misma relación de cambio. Fíjense que aquí, la relación de cambio aquí, ¿qué es? Si asumimos que este es negativo, que este es, ¿verdad?, viene de más a menos, ¿verdad? Entonces podríamos decir, bueno, viene negativa y aquí va la relación de cambio, va de menos a más. ¿Se da cuenta? Mientras que en la otra, la relación de cambio aquí es la misma, se mantiene, ¿sí? Se mantiene por un largo periodo. O sea, quiere decir que aquí hay un cambio. Pasamos de más a menos, de menos a más. Entonces, la pendiente en la curva cambia, ¿sí? Entonces, esa sería... ¿Qué nosotros buscamos? Bueno, buscamos esto, ¿verdad? Cuando nosotros queremos hacer modelado para hacer continuidad, queremos que la relación de cambio de la curva, para seguir la suavidad de lo que queremos, es que sea la misma, ¿verdad? O sea, C sub 3, o sea, quiere decir que la pendiente aquí se mantiene. O sea, quiere decir que aquí va de más a menos, ¿verdad? Y de aquí, ¿de dónde es? Va todavía, ¿verdad? De menos, va bajando, va en la misma relación.
un trecho más allá que va a subir. En cambio aquí el trecho de cambio de la pendiente está muy cercano al punto de ruptura, ¿verdad? Eso es lo que diferencia CSU2 de CSU3. ¿Cuál es la diferencia? Que el cambio de pendiente en el punto de ruptura está muy cercano, mientras que en el CSU3 el cambio de pendiente en el punto de ruptura está un poco más esparcido. Aquí, ¿cuál es la métrica? Bueno, la métrica aquí es cambios de pendiente muy alto. O sea, pasó de pendiente positiva a pendiente negativa a pendiente positiva en una relación muy corta, ¿no? Bien. OpenGL posee funciones que facilitan el dibujo de curvas superficie de Bezier, especificando los puntos de control y el rango de los parámetros U y B. Entonces invocamos la función evaluadora y generar los puntos que definen nuestra curva o la superficie, dependiendo, ¿verdad? Para que es una curva o una superficie. Comencemos con un ejemplo 2D que me tiene 4 puntos de control para una curva de Bezier y después genera una curva usando una evaluadora. Entonces, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra curva de Bezier y tiene 4 puntos de control, ¿verdad? Vamos a ver. Así el ejemplito, lo tengo acá. Vamos a checarla aquí, a ver si la podemos completa un poquito más. Ahí está, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, nuestra curva de Bezier, el número de puntos de control de esta curva, ¿verdad? Entonces, fíjate, Y el T, número de puntos 4, ¿verdad? Entonces, son los puntos de control 1, 2, 3, 4. O sea, para nuestra comunista, ¿verdad? Colocamos nuestro punto final de punto, ¿verdad? O sea, los extremos son los puntos. Entonces, X, Y, Z, ¿verdad? X, Y, Z también, para los puntos de control. Estos serán puntos de control. Y estos serán los otros. Son tanto el punto inicio como el punto final son puntos de control. Y los otros dos puntos que están acá son esos pesitos que vamos a tener como imagen, ¿no? Entonces aquí dibuja esta función draw point, ¿verdad? Lo que hace es dibujar los puntos sobre la curva para que nosotros podamos ver dónde está el punto inicio, dónde está el punto final y los puntos de control, ¿verdad? Lo coloca y aquí va colocando los vértices para cada uno de los puntos de control. O sea, presenta para cada uno, como tenemos n num point, y lo mismo que arriba, n num point a 4, y aquí lo que va a colocar, ¿verdad?, es
la visualización de esos puntos sobre nuestra curva. Después, nosotros podemos cambiar el tamaño de la vista asociada a la ventana de nuestra, para hacer el resize de la curva, ¿verdad? Y este código, ¿verdad?, genera, o sea, este es para redimensionar, esta parte es para redimensionar la ventana, y este código aquí es para colocar nuestra función, ¿verdad?, que presenta los puntos sobre nuestra curva. Y este código genera, ¿verdad?, esta curvita que está acá, ¿verdad? Entonces nuestra curva y los 4 puntos en función de lo que tenemos. Vamos a ver otro. Vamos a ver con otra herramienta, porque esa se ve así. La máquina mía está de un lento y eso que la formateamos. Abrir con el permiso de abrir con dónde está. Hola. La profe no. ¿Y podré pasarme allá en el cubículo? A mí, con esto. Sí, pero no quiero, igual no tener que abrirlo con... Sí, le quiero abrir con WordPad, pero no quiere aparecer aquí el abrir como. ¿Cómo? Crear, añadir, opciones, no. Enviar, cortar, copiar, enviar. Nunca abrir el WordPad. Tener que abrirlo por aquí.
será? Lo que voy a abrir con el Word. Y ahorita entonces está desesperante la máquina esta. Todos los archivos. Primero todo. Ah, está. Tenemos que cuando diga no, tengo otra máquina, pero voy a tener que cambiarla. Ah, es que el Word no responde. Vamos a apagar. Porque carguemos